Hola, un saludo, muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Sosa León, soy aspirante a la carrera de licenciatura en Ciencias de las Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi tema de exposición es sobre los problemas de aprendizaje en las matemáticas en mi ciudad, San Andrés Sula, Veracruz. Este tema me pareció muy significativo porque hace poco escuché en la radio de mi ciudad que Veracruz era uno de los estados que estaba en la lista con mayor rezago educativo en el país, y yo me sorprendí al escuchar esa información. Y justamente tenía que hacer un proyecto de investigación aquí y por eso decidí tomar este tema. Mis objetivos de la investigación. Mi objetivo general es ayudar a los jóvenes de preparatoria a mejorar el aprendizaje en las matemáticas. Mis objetivos específicos: entender las causas que dificultan a los jóvenes comprender la materia, reflexionar sobre las consecuencias que tiene el mal aprendizaje en las matemáticas en la vida de los jóvenes y determinar posibles soluciones para enfrentar esta problemática. Metodología. En mi plan de trabajo usé una delimitación del problema, mis objetivos. Seleccioné y recopilé información. Hice mi marco teórico, analicé y extraje información de fuentes confiables. Hice mi bitácora de investigación. Realicé la planeación y aplicación de una entrevista. Analicé todos esos datos y después apliqué una encuesta y un análisis de resultados. Luego integré la redacción final del informe y en este momento estoy haciendo la presentación multimedia y la exposición de mis resultados. Los recursos didácticos y tecnológicos que utilicé para realizar este proyecto de investigación fueron sitios especializados en internet, el diario de campo, mi entrevista, la encuesta, el análisis de información y uso de la paquetería Office para múltiples actividades en todo el proyecto. ¿Qué son las matemáticas? Las matemáticas como tal es una ciencia deductiva y formal que está presente en cualquier lugar. Por lo tanto, se puede decir que es el segundo lenguaje después de la propia lengua. Es un arte como tal y nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea mediante una mirada matemática. Este proceso nos permite desarrollar dos maneras de pensar. Una basada en objetos físicos que hay a nuestro alrededor, a la que le llamamos pensamiento concreto, y la otra establecida en operaciones mentales, las que llamamos pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto puede ir de lo general a lo particular, con lo que permite formular leyes, teorías y propiedades más generales. El pensamiento concreto opera en el sentido contrario, va de lo particular a lo general. Dicho esto, se puede comprender cómo funciona a grandes rasgos, cómo aprendemos nosotros y cómo nuestros conocimientos se van desarrollando con el paso del tiempo. Causas que originan el mal aprendizaje matemático. Hay muchos factores que originan eso. Causas que originan el mal aprendizaje matemático. Los problemas de aprendizaje en las matemáticas han sido parte fundamental en el rezago educativo que ha tenido el país estos últimos años. Para comprenderlo será importante definir algunos conceptos clave que me encontré al estudiar este tema de investigación, en los que se encuentra la cobertura educativa. Este es uno de los principales problemas de nuestro sistema educativo, y es que no garantiza la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de toda su vida no reciben la educación básica. La educación básica es un derecho fundamental y mucho menos ni siquiera ellos logran tener un certificado de educación básica. La cobertura que tiene la educación hoy en día no garantiza la educación para todos los ciudadanos.
Por esta razón, muchísimas comunidades no tienen un derecho humano fundamental. Otra de las causas que origina el mal aprendizaje en las matemáticas es la calidad educativa. Es la falta de la preparación que tienen los maestros. A pesar de que existen pruebas evaluativas del desempeño docente, siguen existiendo cierta carencia en cuanto a la actualización y formación académica. Es importante garantizar que los objetivos que están recibiendo los ciudadanos cuentan con el mínimo satisfactorio en cuanto a relevancia y pertinencia. La calidad de esos contenidos, sobre todo en la educación pública, podría mejorar significativamente. Ahí, como pueden ver en la imagen, dice la proporción de egresados por nivel de logro en la educación media superior. Un 46.5% es insuficiente, el 37.8% es elemental, está por debajo, el 12.2% es bueno y el 3.4% es excelente. La mala gestión del gobierno en apoyo a la educación, la falta de compromiso con el fin último de los sistemas educativos e incluso la misma preparación en materia de educación de los servidores públicos y directivos recae en una gestión muy por debajo del mínimo deseable. El problema finalmente es la baja calidad educativa, lo que desencadena las situaciones antes mencionadas. Por ejemplo, el inicio de clases sin profesores ni libros de texto. Y eso causa que haya niveles muy bajos de motivación infantil. Los problemas en cuanto a la calidad del sistema educativo en México requieren de medidas que impliquen una reconstrucción sistémica. Eso significa que atender o mejorar elementos específicos dentro del sistema educativo no va a resultar suficiente, ya que el éxito o el fracaso de las reformas educativas radica en el funcionamiento de todas sus partes. La falta de recursos económicos e inversión en la infraestructura. La educación en México ha sido uno de los retos más difíciles que han tenido estos últimos años. Y es que aunque se destinen 308 millones de pesos para la Secretaría de Educación Pública, el dinero no es suficiente para mejorar la evaluación del sistema educativo de nuestro país. Las escuelas públicas, sobre todo en comunidades rurales, tienen muy pocos recursos para su mantenimiento y optimización, dejando de lado las necesidades más básicas que pueden tener, como baños o electricidad en las aulas o mobiliario. Estos factores externos hacen que se le dificulte a los jóvenes poder aprender las materias básicas, como las matemáticas, pero existen otros factores más que padecen los estudiantes y que también son importantes de mencionar. La falta de motivación hace que a un estudiante no le interese aprender. Esto lo desarrolla en su mente cuando fracasa al entender un problema o ha tenido malas experiencias en las matemáticas. Otro factor es no tener alguna meta establecida para poder estudiar matemáticas o simplemente porque no ha querido tener persistencia debido a la falta de motivación, ya mencionado antes. No practicar matemáticas. La única forma de aprender matemáticas es haciendo matemáticas. Con esta premisa se puede llegar a mejorar la manera en la que se aprenden matemáticas, ya que la falta de práctica o no saber estudiar no ayuda a mejorar. Temer al fracaso, temer a la materia en algún momento de nuestras vidas puede hacernos reprobar, pero eso no significa que sea un fracaso total.
Es imposible lograr algo sin fracasar antes. Por eso hay que mentalizar a que si se fracasa, se tiene que volver a intentar, porque de los errores uno aprende. Mi investigación de campo, como pueden observar en la imagen, es la fachada principal del plantel educativo donde comencé a hacer mi estudio de campo. El plantel se llama Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 110. La población de estudio a la que me dirigí fueron alumnos del turno matutino del sexto semestre del área de construcción en la ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Se le pidió permiso para ingresar al plantel citado al director y realicé la actividad del diario de campo donde especifiqué todo lo que observé. En mi entrevista, era momento de hacer la entrevista dentro del mismo plantel al docente que impartía la clase y a los alumnos, pero desgraciadamente no me fue posible ya que estaba en semana de exámenes y por los tiempos marcados en el programa de trabajo tuve que hacerle la entrevista a una compañera y amiga. Ella es estudiante también y me comentó que ella tiene problemas en el aprendizaje matemático. Fue la que me apoyó. Mi encuesta. Al final no pude realizar la encuesta en dicha institución, pero cité a 12 estudiantes, 12, que encontré en el parque de mi ciudad. Hice una selección de jóvenes de entre 18 a 20 años, más o menos, una edad aproximada que tienen los jóvenes al momento de egresar de la preparatoria. Pude hacer un análisis de esos datos obtenidos y realicé los gráficos necesarios. Los resultados de mi encuesta me arrojaron varios datos interesantes. La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres. Ellas afirman que les gusta un poco la materia de matemáticas y no le dedican tiempo suficiente para aprenderla, ni mucho menos practicarla. La rama de las matemáticas que más se les dificulta a todos en general es el álgebra. Me comentan que es debido a la complejidad que conlleva el uso de operaciones algebraicas y el uso de letras y números. A pesar de eso, dicen tener un buen conocimiento de la materia y cuando tienen dudas al respecto, se ayudan más con sus compañeros de clase o amigos que del propio docente que imparte la clase. La mitad de todos los encuestados están de acuerdo que sí existe un rezago educativo en el país y más específico en las materias básicas que son español y matemáticas. Y eso se debe en gran medida a la calidad educativa que han llevado los docentes cuando estuvieron preparándose en la carrera. También ellos me dijeron en la encuesta que sí, su docente en estos momentos imparte bien su clase. Y por último, que los estudiantes piensan que sí es un factor que afecta el rendimiento escolar, el nivel educativo que tengan sus padres. Mis conclusiones sobre este tema es que los factores que afectan a los jóvenes van cambiando dependiendo del lugar donde esté su escuela, de su estatus social y del aprendizaje que hayan desarrollado desde que eran pequeños hasta este momento. El analfabetismo matemático es un grave problema y debe de atenderse inmediatamente porque es de suma importancia en la vida de todos. Y también los docentes, en ellos recae la gran responsabilidad de poder transmitir el conocimiento a los jóvenes, ya que saber matemáticas no significa que sepa enseñar matemáticas. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su tiempo prestado. Espero haya sido muy grato poder compartirles esta información. Muchas gracias.